Clau. Hola, hola. Vean, hoy vamos a arrancar ya el tema de la sexta unidad, la previsión social. Hemos tocado pinceladas, pero vamos a ir a tratar de ir en orden para abarcar los temas que corresponden a esta unidad. Entonces, para eso, pues, esta presentación es bastante corta y vamos a ver si utilizamos otra. Eh, La previsión social, primero que nada, debo de explicar que prácticamente es el escenario o que absorbe, que incluye todas las prestaciones que de alguna manera los empleadores o incluso el Estado otorgan a los trabajadores. Y de eso pues hay una serie de prestaciones, ¿verdad? Porque cuando hablamos de seguridad social, de previsión social, solo pensamos en seguridad social. Pero la seguridad social solo es parte de esa previsión social. Es un aclaratorio nada más para poder entender. Dentro de los antecedentes tenemos que en la Edad Media, si ustedes se recuerdan, platicamos en el tema del derecho individual uno, sus antecedentes. Encontramos que en la Edad Media la única manera de poder ejercer libre una actividad laboral es mediante la necesaria participación en las denominadas asociaciones o guildas, ¿verdad? Y que no era más que un sistema laboral en el cual todos tenían que empezar como aprendices, compañeros, oficiales y maestros, ¿verdad? Entonces, esa clasificación era obligatoria para que se pudieran llegar a convertirse en maestros y de esa manera ejercer el arte o el oficio. Pero la característica de ese sistema laboral en esa época fue el tema de que a pesar de la obligatoriedad en, en el hecho de, de- de- que tenían que pertenecer a esas asociaciones, la ventaja es que otorgaban digamos, una prestación porque tenían las características mutualistas, ¿no? La ayuda mutua. Y entonces daban una protección por desempleo, por accidente también, ¿verdad? Hacia los trabajadores. Y entonces, por esa razón, es un antecedente de la Edad Media. No lo quiere ver. ¿Quién toca la puerta? Vamos a ver. Astrid Ruiz. Muy bien. Entonces, dentro de ese antecedente, les digo que lo tenemos en la Edad Media. ¿Qué es la previsión social? Conjunto de prestaciones en beneficio de los trabajadores, familiares o beneficiarios. Entonces, ¿qué es? Prestaciones. ¿A favor de quién? Del trabajador, familiares o beneficiarios. Tienen como el objeto es elevar el nivel de vida económico y social, cultural e integral. Esa es como el objetivo. Eh, la seguridad social se compone de dos partes. Por un lado, con la palabra previsión, que significa acción de prever, y es decir, trata de ver en forma anticipada lo que va a ocurrir. Y el otro término que es la sociedad, que es el mejoramiento de la condición de los que ahí trabajan. Previsión a favor, prevenir a favor de la sociedad. Entonces, en esta conclusión, les coloco ahí que entendemos la previsión social como prever y tomar acciones para atender las necesidades que contribuyan al mejoramiento de la condición social, económica y humana de los trabajadores. El sistema de pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia es el instrumento principal, porque aunque todas las demás prestaciones son muy importantes, la verdad que hablar del sistema de pensión por vejez, por invalidez y sobrevivencia
pues es algo fundamental para todos nosotros, incluso en la actualidad. Entonces, es un comentario que pueden encontrarlo en esa dirección. Definición. Aquí les coloco algunas. Previsión social son las erogaciones efectuadas por los patronos a favor de los trabajadores. El objeto es satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como también otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores tendientes a la superación física, social, económica o cultural que les permitan el mejoramiento de su calidad de vida y de la de su familia. Tenemos también que es un conjunto de iniciativas espontáneas o estatales dirigidas a aminorar la inseguridad y el malestar de los económicamente débiles. Esto es de Krotoschin. Entonces, ambas tienen características, porque en esta última, que es más sencilla, dice conjunto de iniciativas espontáneas, estatales. Cuando dicen espontáneas se refieren al patrono, y estatales deben ser gratuitas, dirigidas a minorar la inseguridad y el malestar de los económicamente débiles. Entonces, la previsión social no solo debe ser un privilegio para los trabajadores, para el trabajador, sino debe universalizarse y dirigirse a todos los hombres. Y ese es un compromiso a nivel internacional, ¿verdad? Porque todos tratan de que todos tengan una seguridad social y que no solo sea el sector propio de los trabajadores. Es parte de ese objetivo de una sociedad. Entonces, estas son sus definiciones. Algunos antecedentes de regulatorio constitucional. En 1945 se crea el Seguro Social por medio del decreto 295. En el 56 se suprime a nivel ordinario, perdón, a nivel constitucional, pero sigue vigente a nivel ordinario. En el 65 pierde la autonomía el ICS y en el 85 pleno reconocimiento de la seguridad social hasta el día de hoy. Entonces, ¿dónde lo tenemos regulado? En el artículo 94 decimos que la obligación del Estado sobre la salud y asistencia a sus habitantes. Y el artículo 100 establece la institución de la seguridad social. Entonces hay una diferencia. El 94 habla de la asistencia a la salud y asistencia a sus habitantes, que está a cargo de los centros asistenciales. Y en el 100 se establece la seguridad social, que está a cargo del ICS. Entonces son dos cosas distintas, ambas tienen su regulación constitucional. En el 105 se menciona de la posibilidad de otorgar conjuntos habitacionales a los habitantes, ¿verdad? Principalmente a los trabajadores, ¿verdad? En una época fue bastante notoria la participación del Estado en cuanto a estos conjuntos habitacionales. Recordarán ustedes el famoso Bambi, que creó varios conjuntos habitacionales que aún persisten y que pues definitivamente son elogiados todavía. Actualmente hay otros programas, ¿verdad? Como si tiene su terreno, le dan para su casa con intereses bajos, ¿verdad? Entre otros que tal vez no pueda decirles con exactitud, pero, eh, pero sí conozco el tema de construir su casa si tiene algún terreno, ¿verdad? Por supuesto, en las medidas, condiciones que ellos tienen para que salga económico. Y también tenemos artículo 77 sobre las propiedades de empresas industriales o agrícolas y pecuarias, en donde se establecen escuelas y guarderías. Aunque todavía está a nivel constitucional, esto pues ya casi no funciona porque ya todas las escuelas se establecieron de manera pública y entonces son de carácter oficial. Y aunque puedan existir en algún sector de empresas industriales, ya las mismas ya son con terrenos propios del Estado. Entonces, eso fue en una época, pero las guarderías aún son un escenario necesario y fundamental para los trabajadores y las trabajadoras principalmente, que incluye la previsión social. Y entonces ahí es donde les decía el abanico de las prestaciones.
Primero, educación de los trabajadores, que está a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Para patronos tienen la obligación de aceptar trabajadores en calidad de aprendices, que lo tenemos en los artículos 170 al 174 del Código de Trabajo. Tenemos la colocación de trabajadores, que se menciona la necesidad de la supresión de agencias privadas y la composición de oficiales. En esta colocación de trabajadores es parte de las disposiciones que el Código de Trabajo reconoce como intermediarios. Entonces tenemos algunas clasificaciones doctrinarias como el intermediario típico, el contratista, el cuasi contratista, ¿verdad? O las agencias de colocación. Dentro de eso están estas, ¿verdad? Que a nivel doctrinario se busca que se supriman y que sea el Estado el que busque la colocación de los trabajadores. En Guatemala existen los dos, hay agencias privadas que se dedican al reclutamiento de trabajadores, tanto de operativos, asistenciales y profesionales, incluso hasta de carácter ejecutivo. Entonces, pero el Ministerio de Trabajo tiene su propia oficina también, en donde los empleadores les abren la posibilidad de varios puestos que ellos, pues, al tener el reclutamiento, proponen y a las empresas los trabajadores que ellos pues tienen en su bitácora, ¿verdad? Y entonces tenemos también la habitación de los trabajadores, que es otra parte de la previsión social, artículo 105 de la Constitución, 61 literales L y M, 145 del Código de Trabajo. La higiene y seguridad también es una parte de la previsión social. Está establecido en los artículos 197 al 205 del Código de Trabajo. Hay que leerlo todos porque es parte de la previsión social. Y la seguridad social, que está en el artículo 100 que ya vimos, todavía vigente, el decreto 295 que contiene la ley orgánica del ex. Pero también existen otros aspectos de la previsión social o otras prestaciones, como son la recreación, la educación, la cultura, entre otros. La recreación tenemos para iniciativa privada y el ISTRA, entre otros. Para el Estado tenemos algunos centros recreativos como las ninfas, Casa Contenta y así pues otros conjuntos que están de manera pues aislada, pero se denominan o forman parte de la previsión social. Miren, esta partecita es sencilla. Y antes de que continúe, pues es importante pues consultarles, ¿verdad? ¿Qué dudas tienen sobre este temita? Muy sencillo. O tal vez demasiado rápido lo di, ¿verdad? Pero el mayor reto lo tienen ustedes, porque en los aspectos que incluyen se dan cuenta que ahí están todos los artículos que ustedes tienen que leer, ¿verdad? Y me dirán ustedes, qué mala gente. Pero no tiene caso hablar acerca, mire, la habitación de los trabajadores, ya lo expliqué, acerca del, ¿cómo se llama? De la seguridad social, la higiene y seguridad, que es uno de los elementos fundamentales, el trabajo, la educación de los trabajadores también, trabajadores en vías de aprendizaje, que vimos anteriormente en el semestre anterior, pero que forma parte de esa seguridad social y que vale la pena que lo lean. ¿Alguna duda? No, licenciado, solo a repasar y a estudiar. Cabal, ¿verdad? Sí, eso es lo que provocan estos temitas, hombre. Ya estamos. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Licenciado, disculpe con una pregunta. No sé, al inicio no podía ingresar y tuve problemas en internet. Y solo quisiera saber si dejó alguna fecha para el examen extemporáneo. Fíjese que no tuve reporte de solicitud y eso se solicita entre los 3 días siguientes del examen. Y al no tenerla, yo no programé ninguna
una actividad de examen extemporáneo. Giseli, que yo sí tengo mi constancia de que envié por Si me haría correo. el favor, si quiere al final de la clase conversamos, ahorita estamos en el Gracias, tema. Lick, Yo doy gracias. siempre el espacio, no se preocupe. Gracias. Muy bien. A ver, dudas sobre este tema, la previsión social. A ver, no tienen dudas, todo les quedó claro. Increíbles. A ver, Eric, Giovanni, cuénteme. Eric. ¿Qué le pasó a Eric? Solo levantó la mano. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho, Eric, dígame. Licenciado, con una pregunta. Con relación a lo de colocación de trabajadores, lo que usted mencionaba que cuando es privado es eso que se llaman las outsourcing, ¿verdad? Y con relación a eso, ¿están estas autorizadas a cobrar algo al trabajador cuando llega a solicitar una plaza? Esas outsourcing que usted menciona, en realidad son contratistas, porque ellos deben de trabajar con sus propios, digamos, medios, sus propias herramientas. Entonces ellos lo que proporcionan a las empresas son trabajadores. Y, por ejemplo, le digo, si es outsourcing, como así le llaman actualmente, pongamos el ejemplo de Walmart, ¿verdad? Que ellos utilizan esa modalidad, ellos presentan, le piden, hacen un contrato con esta empresa y les dotan de personal. Pero ¿qué pasa si uno de ellos se porta mal, ¿verdad? No lo va a despedir Walmart. Walmart solo le pide al contratista, que es la outsourcing, que le cambie el personal, que no lo quiere ahí. Y entonces el empleador sería el outsourcing, que se encargaría de sancionarlo en todo caso. Y la empresa, que es, por ejemplo, Walmart, no sancionaría, sino que solo pide el cambio. Lo mismo sucede con el personal en estado de gravidez, no se hace cargo, sino que la outsourcing es la que se hace cargo de eso. Entonces ellos son contratistas. Las agencias de colocación son literalmente una agencia que cuando son privadas sí cobran, digamos, un porcentaje por colocarlos en alguna empresa, ¿verdad? Entonces sí generan esa es la ganancia que ellos tienen y por eso es que a nivel internacional, digamos, como parte de la doctrina, se busca que esto desaparezca porque debe ser una responsabilidad del Estado para que sea el Estado el que trate de ubicar a los trabajadores en las distintas empresas. ¿Vamos, Eric? Todo claro, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Telma Gamarro. Y en este caso, digamos, cuando una persona es removida de su puesto, ¿no puede alegar nada al Ministerio de Trabajo? ¿O cómo está la situación ahí? ¿O solo lo van a cambiar y ya está de antemano sabido de estas circunstancias? ¿Qué pasa? Telma, ese es tema de derecho individual 1, eso lo vimos el semestre anterior. Y ahí explicamos acerca de la sustitución patronal, artículo 23 del Código de Trabajo, ¿verdad? Pero en este caso es literalmente, como no es una agencia de colocación, sino que es una empresa como tal, el empleador, que sería en este ejemplo la outsourcing, la responsable del pago de todas las prestaciones, porque, por ejemplo, Walmart no tendría esa responsabilidad, sino que todos responden hacia la outsourcing, por supuesto. Que a nivel de algunos criterios jurisdiccionales, a veces esto lo hacen con el propósito de confundir a los trabajadores, aunque en ese caso no es así, pero donde se puede detectar un error a favor de los trabajadores es el hecho de que, por ejemplo, Walmart les controla el horario, les pone tareas, les instruye,
Y entonces resulta que ahí adquiere también una responsabilidad. Y entonces los criterios jurisdiccionales también pueden permitir en determinado momento que se demande también a Huelva. Pero la principal responsable es el contratista, ¿verdad? El responsable quien está cubriendo una necesidad allí, ¿verdad? A veces no se logra las demandas cuando en los casos, por ejemplo, de seguridad, de limpieza, porque literalmente la empresa contratista es una empresa de limpieza, pone a sus trabajadores, limpia y no hay ningún inconveniente. Pero cuando les dotan de personal para hacer cajeros, para hacer otro tipo de actividades, ahí sí corre riesgo la empresa, ¿verdad? Y no solamente la empresa, el contratista, sino que también la empresa a quien se le brinda los servicios. Todo eso es parte de derecho individual, tema que ya lo vimos el semestre anterior. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Muy bien. Bueno, tengo otra, solo para avanzar un poquito, porque no vamos a poder culminar todo, es bastante. Pero yo esperaba que ustedes me empezaran a hablar del seguro social, ¿verdad? Que es lo que mayormente se discute en el medio cuando se habla de previsión social. Entonces, el tema de la seguridad social es parte de la previsión social, aunque reitero que a veces creemos que la seguridad es la totalidad, ¿verdad? Pero no, la totalidad del todo es la previsión social y parte de ella es la seguridad social. Pero muy importante, por supuesto, porque es el escenario fundamental o la columna de la previsión social, ¿verdad? Alguna síntesis histórica les traigo acá. Vamos a ver. No, no es esta la diapositiva. ¿Qué es este? Miren, el Seguro Social en Guatemala, esa era la diapositiva. Eh, Alguna síntesis histórica que les digo, la seguridad social nace en Alemania como producto del proceso de industrialización, también por las fuertes luchas de los trabajadores, la presión de la iglesia, grupos políticos y sectores académicos de esa época. Eso motivó que naciera la seguridad social y pues nace en Alemania. Inicialmente los trabajadores se organizaron en asociaciones de autoayuda que eran de carácter mutualista, de forma solidaria, y el objetivo era el socorro mutuo, las cooperativas y los sindicatos que estaban también participando en esta modalidad. Entonces eso fue al inicio. Ya cuando gobernaba el Kaiser Guillermo II como primer ministro, eh, presentó un documento que era un compromiso social del Estado, con un mensaje imperial del 17 de noviembre de 1821, anunciando la protección al trabajador en caso de perder la base existencial por enfermedad, accidente, vejez o invalidez total o parcial. Luego el canciller alemán Otto von Bismarck, que era conocido como el canciller de hierro, de repente encuentran en alguna lectura histórica, pues este personaje impulsó 3 leyes sociales, ¿no?
que es igual hasta el día de hoy están vigentes, ¿verdad? Y que son la base de la seguridad social. El primero fue el seguro contra enfermedad, que lo crearon en esa época, en 1883. Luego el seguro contra accidentes de trabajo en 1884. Y luego el seguro contra la invalidez y la vejez en 1889. Estos eh, digamos, seguros son, imagínense en esa época, un logro fundamental, pero que todavía persisten, dada la importancia de las mismas, ¿verdad? A consecuencia, aquí otro dato importante, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y la difusión de ideas democráticas propagadas por países aliados en Guatemala, se derrocó al gobierno del interino de general Ponce Baides, quien había tomado el poder después de la dictadura de 14 años de Jorge Ubico, y se eligió algún gobierno democrático bajo la presidencia del doctor Juan José Arevalo Bermejo. Esta diapositiva hace tiempo que la tengo, no van a creer que está relacionada actualmente con todos estos movimientos, ¿verdad? Pero que realmente en el periodo de la presidencia de él es muy fundamental la seguridad social, dado que en el gobierno en ese periodo se establece el seguro social. Y que en esa época se gestionó la venida de dos técnicos en materia de seguridad social, uno de Costa Rica y uno de Chile. El costarricense era Óscar Barahona Strever y el actuario Walter Itel, que era el chileno. Hicieron un estudio sobre las condiciones económicas, geográficas, étnicas y culturales de Guatemala, y el resultado fue publicado en un libro de las bases de la seguridad social en Guatemala. Y entonces ya en la Constitución de 1945, en el artículo 63, entre las garantías sociales se establece el seguro social obligatorio. Nace entonces a nivel constitucional durante esa época de oro el seguro social. Y entonces con la creación del seguro social a nivel constitucional también se crea el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social mediante ¿cómo se llama? El decreto 295 del 30 de octubre de 1946, con la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Como consecuencia de la amplitud de la Constitución de ese entonces, y entonces se crea como una institución autónoma de derecho público, de personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala un régimen nacional, unitario y obligatorio de seguridad social de conformidad con el sistema de protección. Actualmente, la Constitución de Guatemala rige desde el 85. El comentario que van a encontrar en muchos de los instrumentos del Instituto Guatemalteco indica que es sumamente joven y que ya se interpreta con mayor claridad la incidencia del seguro social para los trabajadores. En efecto, así es, a partir del 85 ya hay más claridad en cuanto al seguro social. Y una definición del seguro social, según la Organización Internacional de Trabajo, en un documento publicado en el año 91, denominado Administración de la Seguridad Social, definió la seguridad social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionaría la desaparición de una fuerte reducción de ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Y es aquí en esta definición cuando ya se adiciona también el tema de la asistencia médica y ayuda a las familias con hijos. Y entonces ya después vamos a ir viendo poco a poco algunos temas de la
de la seguridad social. Hasta aquí llegó hoy porque hasta ahí logré llegar con los demás compañeros, ¿verdad? Si no, pues no los mantengo iguales. ¿Dudas por el momento? ¿Dudas? Todo bien, Nick, gracias. Gracias, Ivania. Todo bien, me dicen en el chat. Gracias, licenciado. Está bien. Para servirles. Entonces, pasen una feliz noche y nos vemos el día viernes. Gracias, Lick. Licenciado, disculpe la pregunta. Es con Sí, sí. respecto, me dijo que de último Buenas noches. me atendería la Buenas solicitud. noches. Sí, Buenas noches, sí. licenciado. Buenas noches, Darlene. Sí, fíjese que pues yo estuve al tanto, no sé usted dónde mandó, a mí me dijeron que no hubo ninguna solicitud Y yo lo y mandé a por la eso, coordinación de quinto y sexto semestre, Lick. Ahí el 6 de octubre, porque el examen fue el 4, pero como yo trabajo por turnos, yo estuve de turno ese día. Entonces, hice mi carta, pero como mi coordinadora no estaba el siguiente día, el 6 me firmó mi justificación y la adjunté ese día 6 de octubre. O sea, estaba dentro de los días que tenía que presentar la solicitud. sí, pero déjeme explicarle. Como no hubo ninguna participación suya, tampoco fui notificado por parte de la coordinación, yo solo tenía la posibilidad de coordinar el mismo hasta el quinto día. Como no hubo nada, yo no pude programar un examen, ¿verdad? Extemporáneo. Y entonces quedó, no, a esta altura, si usted me dice que desde el 6 lo presentó y estamos a 25 y hasta hoy me dice usted, imagínese. Yo Eso sí está grave. porque después la siguiente semana fue exámenes y yo estuve ingresando la semana pasada a la clase y no pude. No sé si cómo se llama, pero no pude ingresar. Y estuve Hay un escribiendo el chat, correo. hay un chat que tienen ustedes y me mantienen informado por alguna eventualidad. No, Pero y como yo, ¿cómo se llama? Por correo esperaba que me respondieran. Yo esta semana volví a enviar el lunes, no, el viernes volví a escribir y no me responden por ¿cómo se llama el correo, que es donde mandé la solicitud. sí, hombre, mire, yo no sé, voy a preguntar a la coordinadora qué hacer, porque yo a esta altura, legalmente, yo hasta el 5 tenía el tiempo para poder aperturar una evaluación de esa naturaleza. Por eso yo he estado explicando, porque tanto como ustedes tienen un plazo, yo también tengo plazos, ¿verdad? Y de esa manera, al no haber ninguna, yo publiqué inmediatamente las notas, porque yo las retraso cuando hay requerimientos de pruebas extraordinarias. Entonces creo que todos se dieron cuenta que yo publiqué luego porque para mí no hubieron requerimientos, ni en el chat, como le digo, del WhatsApp, que me parece muy raro que no haya puesto usted algún mensaje ahí, ¿verdad? Porque a mí me importa. Fíjese, Lee, que yo no estoy en ese chat, o sea, nunca me mandaron ¿cómo se llama? Yo solo me meto por medio del Classroom, por medio de mi correo, no estoy incluida en Sí. ningún chat. Ay, mire, pues son pequeños detalles, ¿verdad? Que escapan a mis posibilidades. Lo único que puedo hacer es hablar con mi jefa, ¿verdad? Solo puedo hacer eso porque, mire, ya mucho tiempo, ya vamos a entrar casi al examen final y ya eso ya es un problema, ¿verdad? Pero voy a hablar con ella a ver qué Sí, opciones le le da. No puedo hacer suplicaría, nada sin
sin la autorización de ellos. Vaya, Lick, está bien, entonces yo espero respuesta para el viernes, sería, que usted me Espero avisaría. que se pueda. Sí, ajá. Ah, va. Gracias, Lick, muy amable, Muy pase buena bien. noche. Buenas noches. Sí, dígame, Jorge. Directamente, fíjese que no muy específico, pero de forma general, como es un proceso administrativo, el interesado con la copia de sus documentos puede continuar, digamos, requiriendo digamos, el pago de esta prestación, ¿verdad? Y ellos tendrán que responder, ¿va? En el caso no lo hagan, no les resuelvan nada, sabe usted que está el amparo, ¿verdad? Que permite o bien obliga a las autoridades que resuelvan, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ellos con el amparo se ven obligados a resolver, que es lo importante, ¿verdad? Por supuesto que si eso no significa que obliguen a que resuelvan favorablemente, puede ser que le nieguen la prestación económica, ¿verdad? Y entonces ahí tendría que ser en la vía ordinaria para reclamar, ¿verdad?, el pago de esa prestación que está obligado a otorgar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ujú. Para servirle, ¿eh? Buenas noches.